Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. No sé si os dais cuenta, pero todo parece como que va muy rápido. Como que parece un relámpago. ¡Chas! Visto y no visto. Quizás tendríamos que hablar de relámpagos, ¿no? Pero no de los relámpagos meteorológicos ni atmosféricos. Vamos a hablar de las guerras relámpago y para ello saludamos a un experto en cuestiones militares, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, como es el profesor Felipe Botalla. Felipe, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Sapiens. Buenos días, amigo Ferran. Hombre, la gracias te las tengo que dar yo a ti, en todo caso, por permitirme opinar en tu programa, por supuesto. Ya formas parte de los amigos asesores de este programa, que son muchos años, ¿eh? Yo siempre, y te lo digo, Felipe, me quedé impactado y aún me resuena el eco, como estos ecos que hay en la Tierra que perduran en la eternidad, con Antártida 1947. ¿Qué quieres que te diga? Me impactó. Ya veo. Sí, bueno, yo creo que de los libros, no solamente de los más vendidos, por decirlo así, sino que además plantea un tema que hasta ese momento yo diría que prácticamente nadie lo había tocado, salvo casos muy excepcionales, y siempre con muy poca difusión, ¿no? O sea que yo creo que, no sé si la palabra es acerté, pero sí que fue un tema muy interesante, un tema que se empieza a hablar un poquito, que aún hay cierta timidez, que los documentos están todavía clasificados, y que, bueno, vamos a ver qué dice en el año 2035 de lo que se supone que pasó allí, ¿no? Entonces, a ver, entiendo que en aquel momento igual te sorprendió, pero tú habrás visto que ya se empieza a hablar un poquito de esto, aunque sea de forma tímida, ¿no? Pero sí, es verdad, y que pasan cosas en la Antártida que nadie sabe explicar. Y tanto que sí, desde aquella, y lo comentamos contigo, aquella, reciente reunión a principios de diciembre del 2021, dices, ¿qué hacen allí esas personas con tanto poder, tan lejas de toda civilización habitable, ¿no? Sí, además un sitio inhóspito, que dices, te vas a la Patagonia, que al final es continente, ¿no? Y digamos sin ese hielo, y ahí puedes hacer una cosa bastante discreta. Sin embargo, se van a la Antártida y hay una razón poderosa para que esto se haga allí, ¿no? Si no tiene ningún sentido. No, sí han pasado muchas cosas, y luego las islas con nombres como las variantes del famoso virus chino, ¿no? Que son muy curiosas, y la isla Rochelle. O sea, hay cosas que realmente muy extrañas, ¿no? En la Antártida, muy extrañas. Pues de aquella Antártida 1947 nos vamos a rebobinar en el tiempo, porque hoy parece ser que cada día más la gente está más intrigada sobre qué es esto de las guerras relámpago, ¿no? Que son, acciones muy puntuales que intentan conseguir objetivos rápidamente. Y claro, en los manuales de la historia y de la historia bélica, así constatado, se habla de la Blitzkrieg, ¿no? De la famosa guerra relámpago de los blindados y las tropas de Adolf Hitler. A ver, el término Blitzkrieg es un término alemán, efectivamente, y que surge en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surge? A ver, Alemania, igual que los países aliados en aquel momento, venían de una Primera Guerra Mundial horrorosa, una guerra estática de trincheras, donde aquello era una especie de molinillo para picar carne, ¿no? Le costó millones y millones de hombres esa guerra, que al final pues no consiguió absolutamente nada porque no habían avances, es decir, nunca entraron en París, en la zona del Somme, por Bélgica, etcétera, y aquello pues fue una guerra estática, ya está, ¿no? Y entonces el uso de aviones era limitado, eran aquellos aviones los biplanos, incluso triplanos, pero ya está. Entonces aquello yo creo que dejó un mal sabor de boca a Alemania y a los demás países de qué manera aquello había sido una pérdida de tiempo y de vidas y de recursos terrible, ¿no? Entonces ellos cuando Alemania se rearma a partir del 37, unos temas que ellos tocan más es el uso de los carros y el uso de la aviación, ¿no? Que en aquel momento era algo realmente novedoso. Claro, en el momento que hacen esto, ellos buscan un tipo de, vamos a llamarle guerra, que sea rápida. Claro, cuando hablas del Blitzkrieg no te olvides que es una táctica, o sea, es corto plazo, o sea, el Blitzkrieg no busca a largo plazo. De hecho, quiere evitarlo. Entonces, lo que pasa es que el Blitzkrieg como herramienta, pues es una herramienta militar simplemente, o sea, tú la usas o no. Lo que pretende es estar integrada, y así es, dentro de una estrategia global. Es decir, ¿la estrategia cuál es? Pues, ahora me lo invento, pues conquistar París. ¿Vale? ¿Con qué herramientas? Pues el ataque masivo de blindados a través de una Blitzkrieg, y en días o escasamente en un mes podemos estar en París.
Claro, cuando decimos esto, decimos que es una táctica militar, pues efectivamente, como tú has dicho, contundente, ¿no? Que intenta evitar la guerra total. ¿Por qué? Porque acaba con el enemigo muy rápido. Entonces ya no hay respuesta, ya no hay más. Y aquí se acaba la historia. La guerra total, ¿qué pretende? Pues es una guerra continuada, es una guerra que quema vidas, que quema recursos, que quema pues esfuerzo, y que en el fondo no quiere nadie. A ver, partamos de la base que la guerra no la quiere nadie en sí misma, pero sí la hemos de tener, porque tampoco nos olvidemos que es una actividad humana desde el principio. Que sea lo más rápido, así es decir, lo más indoloro, ¿no? Hasta donde sea posible. Claro, entonces en la Blitzkrieg alemana, ¿qué se une sobre todo? Se une sobre todo las fuerzas blindadas y la aviación. Por supuesto con infantería, pero sobre todo estas dos armas, la aviación y los blindados, son los que tienen que trabajar en coordinación. Y en eso los alemanes fueron pioneros en cuanto a la transmisión, las comunicaciones entre aviación y tanques y entre los propios tanques, ¿no? Y en eso sí que fueron superiores a muchísimos ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Y eso dio que a lo mejor no tenían tanques tan potentes como los franceses. Por ejemplo, los franceses tenían tanques mucho más potentes que los Panzer 1, 2, 3 y 4 alemanes. Sin embargo, la capacidad militar alemana y la rapidez de movimientos y la comunicación entre carros fue algo que hizo la diferencia en la batalla. Y aquí Francia pues no tuvo nada que hacer, ¿no? Con lo cual, si quisiéramos resumir esto, cómo funciona el Blitzkrieg, hombre, de momento te diría, hay un bombardeo inicial muy rápido, seguido de las fuerzas blindadas entrando en el territorio enemigo, luego ese ataque, por supuesto, y como he dicho antes, coordinado, e incluso permitiendo un avance dejando bolsas atrás, bolsas enemigas que ya no tienen apenas fuerza, que quedan aisladas, y que es una simple cuestión de tiempo, pues acabar con ellas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería la estrategia? Hombre, la victoria a través de la sorpresa, ¿verdad? Porque aquí hay un factor de sorpresa muy importante, y sobre todo impedir que con ese ataque tan fulminante, el enemigo puede organizar una defensa, digamos, organizada o con sentido, ¿no? Con lo cual, claro, desbaratas todo el plan, todo el plan. O sea, este sería un poco el espejo, ¿no? de una Blitzkrieg. Miraremos de establecer, Felipe, pues si hay alguna similitud entre lo que son la Blitzkrieg o la Blitzkrieg, que le digo yo, alemana, de la época de Hitler, y esta guerra relámpago que hemos visto por parte de Rusia, ¿no? Si hay algunas similitudes, si hay patrones que se repiten, si hay errores y qué errores son. Pero si hablamos de la primera, de la guerra relámpago alemana, ¿cuál destacarías que pues destaca más por su eficacia y eficiencia? ¿Cuando invadió, por ejemplo, Polonia? A ver, Polonia fue tomada en un mes, prácticamente. Ahí se inició la Blitzkrieg. Lo que pasa que luego es famosa porque Holanda fue tomada en 5 días, Dinamarca en un día, Noruega en un mes y medio, Francia en un mes y medio, Bélgica en un día. Claro, todo esto fue de una velocidad brutal, ¿no? Nadie se esperaba algo así. El ejército francés piensa que era todavía estático, a pesar de que tenía carros, yo creo que muy buenos, era totalmente estático. Y de hecho tenían que llamar por teléfono al cuartel general de París, porque claro, el cuartel general estaba en París, no estaba en el frente, y esperar órdenes a través del teléfono, imagínate. Con lo cual, claro, era un ejército de todavía la Primera Guerra Mundial. En el caso de Francia, por ejemplo, yo diría que es la muestra máxima de la Blitzkrieg, está la 7ª división Panzer, que es la división fantasma, que la dirigía Rommel, específicamente, que pertenecía al 15 Cuerpo Panzer del general Hoth. Entonces, ¿qué pasa? Esta división demostró lo que era la Blitzkrieg a través de una alta velocidad e independencia de movimiento, es decir, era totalmente sorpresiva. Y esto yo diría que es la esencia de la Blitzkrieg, ¿no? La sorpresa absoluta. O sea, de repente, pero si la 7ª división estaba no sé, a 40 kilómetros de aquí, pues de repente está encima de ti, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que es el factor fundamental. Y esto se intentó llevar a Rusia. Lo que pasa es que la Rusia tiene un problema digamos, hablo de la Segunda Guerra Mundial, Rusia tiene un problema de territorio inmenso. Entonces la Blitzkrieg, si se nutre de algo, es de unas zonas más pequeñas, me explico, o países más pequeños. Claro, Rusia, hombre, puedes plantearte una Blitzkrieg hasta un cierto punto, pero no puedes, yo creo, precisamente por líneas logísticas, llegar muy lejos, ¿no? O sea, salvo que tengas una excelente línea logística, que los alemanes la logística la cuidaron mucho y también fueron muy avanzados en logística. Sin embargo, aquello, digamos, desarbolaba cualquier tipo de planificación, ¿no? Porque de la inmensidad que eran las estepas rusas. Bueno, claro, y ya en la época de Hitler, cuando decía que quería que cada familia alemana tuviera un coche, supongo que de forma, pues, encubierta, pues ya pretendía tener una línea de carreteras muy moderna, muy dinámica, muy ágil,
para en realidad desplazar las tropas rápidamente de un punto a otro, ¿no? Bueno, evidentemente la autopista se puede utilizar también para eso, e incluso para hacer aterrizar aviones en un momento determinado. Es decir, la autopista tenía su valor civil, pero en un momento determinado puede tener un valor militar, claro, por supuesto. Y de hecho, fíjate que, claro, esto entiendo que a veces cuesta entender, ¿no? Pero cuando Hitler entró en Rusia, capturó millones de tíos que estaban allí esperando entrar en Europa. O sea, él desbarató todo lo que hoy llamaríamos un ataque preventivo, ¿no? Desbarató todo un plan para el 15 de julio, preparado por Stalin para ocupar Europa. De hecho, Stalin, precisamente por la autopista que tú comentas, tenía carros de combate con cadenas que además tenían ruedas. Es decir, en un momento determinado podían ser conducidos como un coche. Cuando llegaban al mal terreno, pues ponían las cadenas. O sea que el tío estaba pensando en la utilización de las autopistas alemanas, sobre todo alemanas, para el avance rapidísimo hacia el sur, ¿no? Hasta Francia, prácticamente, casi España. Quiero decir que, bueno... ¿Quieres decir, permíteme, Felipe, de que Alemania atacó a la URSS, porque no era Rusia, sino que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, un conglomerado de muchísimos países, que atacó porque quizás sus servicios de inteligencia le decían que, ojo, que Stalin va a atacar Europa? Sí, por supuesto. A ver, esto se ha demostrado en un libro que se llama Rompehielos, de Víctor Suvorov, que trabajó para la KGB y fue un militar, además del servicio de inteligencia, y este lo dice claramente. Además, su libro es espectacular. Su libro desmonta todo lo que sabemos de la invasión de Rusia de arriba abajo, y dice que Lenin ya en mayo hizo un discurso a la Academia de Oficiales de Moscú, diciendo que el comunismo tenía que llevarse por la fuerza, ya que Occidente no quería aceptarlo, pues sería por la fuerza. Y luego los alemanes, a medida que avanzaban, iban capturando gente, pero a base de bien. Y de hecho Rusia tenía ya en aquella época 1 millón de paracaidistas. El paracaidista, como tú sabes, es una fuerza ofensiva, no es una fuerza de defensa. Entonces, piensa que los alemanes, por ejemplo, en toda la guerra mundial tuvieron 158.000 paracaidistas. Rusia tenía 1 millón. Entonces, que capturaron muchos aeródromos, destruyeron muchos aviones, o sea, estaba todo preparado para entrar y capturaron material, pero de una forma inconmensurable. Que yo siempre me pregunté, cuando yo en aquella época no sabía esto, leía la Operación Barbarossa y digo, ¿cómo es posible? Barbarroja, ¿no? Barbarroja, bueno, sí, Barbarroja. ¿Cómo es posible que hayan capturado tantos tíos en tan poco tiempo? Y claro, ¿qué hacían allí? Estaban esperando la orden de asalto y no estaban en casamatas y en búnkeres en plan defensivo, sino que estaban, digamos, sobre el terreno esperando la orden. Esto, ¿no te parece que tiene cierto paralelismo con esto que hemos vivido, ¿no? Porque hablamos de la Segunda Guerra Mundial y claro, los que no nacimos en aquellos tiempos, ni éramos adolescentes, ni nada, pero que hemos leído mucho y que nos interesa mucho la historia, que tiene cierto paralelismo con la acumulación de carros blindados, de ejército de infantería ruso cuando se estaba acumulando en la frontera con Ucrania. A ver, por supuesto, o sea, un ejército no se acumula en una frontera pues para quedarse allí. O sea, está allí por alguna razón, o bien para meter miedo a un potencial enemigo, vamos a decirlo así, o bien para atacar. No hay más. Es una demostración de fuerza, vamos a entendernos, ¿no? Además hay un paralelismo con los alemanes, y es que los alemanes, por ejemplo, cuando entraron en Rusia, dividieron su ejército en tres grupos de ejército: el ejército norte, centro y sur. El grupo norte iba hacia Leningrado, está dirigido por Wilhelm von Lepp, el general. Luego estaba el grupo centro, de Fedor von Bock, que iba hacia Moscú, y el grupo sur de Herr von Rüsten, que iba hacia todos los Urales, digamos, hacia toda la parte del petróleo y Ucrania concretamente, ¿no? Es decir, y los rusos han entrado con un ejército desde el norte, que iba hacia Kiev, otro desde el este, hacia el centro, que es hacia Kharkov y Mariupol en la costa, y luego el sur, el grupo ejército sur, que salía desde Crimea y que iba hacia Odessa y Mariupol. Por lo tanto, hay un paralelismo de 3 grupos de ejército, aparte de bombardeos que luego hicieron casi en la frontera con Polonia, ¿no? Hay un paralelismo en el estilo, digamos, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que uno de los defectos que tienen los rusos, que ya tenían entonces, es el tema de la logística. O sea, a ver, hablamos de un ejército de hoy que tiene satélites, tiene armas nucleares, que no podemos compararlo con el ejército de Hitler de aquel momento, que si bien era muy moderno, no tenía estas capacidades, ¿no? Por supuesto. Y entonces, para mí la logística siempre ha sido un problema de los rusos. Ellos, por ejemplo, en la Guerra Mundial, que esto se sabe bien, no había logística rusa. Es decir, por ejemplo, un carro de combate se paraba y lo dejaban abandonado. Los alemanes, cuando había una batalla de tanques,
durante la noche los equipos de reparaciones iban a buscar los carros, los arrastraban hasta los talleres, los arreglaban y volvían al combate. Los rusos no, o sea, los rusos abandonaban todo sin ningún problema. Claro, un T-34, que era el carro habitual de aquel momento, tenía una vida útil, está calculado el promedio, de 23 horas. O sea, en 23 horas ese tanque o ha sido destruido o ha sido averiado. Así de claro. O sea que, y lo dejaban tirado, o sea, no, ni se preocupaban. O sea, y aquí están haciendo lo mismo. Yo creo que hay un problema de líneas de logística que no están bien hechas, porque he visto que, claro, hay que tener mucho cuidado con los medios también, ¿no? Por lo que explican. Pero yo diría que hay momentos que te están comiendo raciones que están caducadas, no les llega gasolina en algunos instantes, incluso falta munición. Es decir, parecen repetir errores de aquel momento, ¿no? De aquel momento en un ataque que se supone que es el Blitzkrieg. A ver, no olvidemos que Ucrania es muy grande, ¿no? Entonces, claro, tomar Ucrania no es tomar Bélgica, por supuesto, ni siquiera Francia, o sea, es mucho más grande que Francia. Entonces, yo creo que están con estos problemas, y cuidado que yo no soy ningún gran experto, pero son cosas casi de sentido común, ¿no? Yo sigo viendo tics después de aquella época todavía, y sigue siendo un ejército de número de hombres, de manada de tíos, ¿no? Como en aquella época, ¿no? Por eso les costó 24 millones de muertos la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho, se sabe que lanzaban los soldados, pues bueno, el primero iba con el fusil disparando, el que iba corriendo detrás iba solo con balas, por si el camarada de delante fallecía por bala o por lo que fuera, recogía el fusil y ya tenía 5 balas para disparar, y era, bueno, ya hablaban de las oleadas. Vamos a seguir analizando esta guerra relámpago, si hay alguna similitud con la de la Segunda Guerra Mundial con esta actual. Vamos a hablar de los servicios de inteligencia. En la Segunda Guerra Mundial, por parte de Alemania y de los países aliados, ¿cuál crees que funcionó mejor? ¿La Abwehr alemana o el resto de inteligencia aliada? Yo creo que funcionó mejor la aliada. ¿Por qué? Pues la Abwehr, que era el servicio de información del ejército, dirigido por Wilhelm Canaris, el almirante Wilhelm Canaris, que además es un tío que hablaba español y había estado en Chile muchos años, era marino. Creo que fue un traidor, y fue un hombre que sabía cosas que evidentemente no dijo, y esto le costó la vida a miles de soldados alemanes, por ejemplo, ¿no? Y de hecho Reinhard Heydrich estaba a punto de descubrir esto cuando fue asesinado en Praga, ¿no? Yo creo que el servicio de inteligencia alemán podía haber sido muy bueno con la persona adecuada, ¿no? Pero no lo fue porque no estaba la persona adecuada, ¿no? Esa persona adecuada pues cambió muchos informes, dio falsos datos, etcétera, ¿no? Y claro, una sorpresa que se llevaban los alemanes a medida que entraban en Rusia es que no paraban de llegar divisiones desde Siberia y venga, claro, que ellos habían calculado unas 250 divisiones y llegaban 300 más, ¿no? O sea, algo había fallado aquí. Yo creo que en esto los aliados fueron mejores en términos de inteligencia militar, ¿no? Después la captura de una máquina Enigma en un submarino alemán también abrió los códigos, no solo la máquina, sino el libro de uso. Abrió los códigos para saber dónde estaban los submarinos alemanes en la batalla del Atlántico, y esto le costó la vida a muchos marineros alemanes también. Y por supuesto se hundieron muchos submarinos porque se sabía de largo cuál es su trayectoria, hacia dónde iban, etcétera, y estaban esperando sencillamente, ¿no? Y por ejemplo, vamos del pasado al presente. ¿Cuál crees que ha funcionado mejor y cuál, evidentemente, por descartes, peor, ¿no? ¿El servicio de inteligencia ucraniano o el servicio de inteligencia ruso? A ver, yo creo que los ucranianos sabían que tenían un peligro real de invasión por parte de Rusia. Yo creo que esto no había que ser muy listo. Tampoco te olvides que los ucranianos habían recibido mucha información por parte de los aliados, por parte de Occidente. Claro, toda la red de satélites está mandando fotografías continuamente. Hasta Israel ha participado en las fotografías por satélite. Es decir que, claro, toda esta información iba a los servicios secretos ucranianos. O sea, ellos sabían que iba a pasar algo. Había que ser del género tonto para pensar que no iban a atacar los rusos, ¿no? Y entonces... Bueno, de hecho, todo el mundo, te diré yo que en el 99% de la población, véase de un sentido o de otro, estaban convencidos que era una finta, que eran maniobras, como se decía que hacían, y un 1%, como la teoría del 10º hombre, decía, no, que es que van a atacar y van a entrar. Y los otros decían, no, si aquí no, que esto son maniobras, que es un acto así de presión.
Sí, yo debo reconocer que en una primera fase lo pensé, sinceramente, que no habría ese ataque, o sea, sí que habría un movimiento de tropas, un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Tú cuando acumulas tropas, que a veces puede ser simplemente para asustar, ¿no? Y yo pensé eso, por eso ha sido una táctica militar que se ha utilizado muchas veces, o sea, no era ninguna cosa pues descabellada. Sin embargo, la forma en que fueron ocurriendo los acontecimientos sí que me llevó ya prácticamente al final a darme cuenta que aquello iba a ser un ataque. Y además que más iba a ser un ataque rápido, o por lo menos esa es la idea. Piensa que ahora que llevan 2 semanas y algo. A ver. Sí, bueno, en el momento de la entrevista 20 días, la emitimos dentro de unos días, o sea que será pues unos 25 días. Vale, Francia fue tomado 1 mes y medio. Estamos hablando de 5 semanas, Cuidado, es decir que la gente dice, bueno, es que va muy lentos. Bueno, es que a veces pues no es tan fácil, a veces se puede encontrar con lo que llaman los militares el factor K, que es el factor inesperado, ¿no? Desde que se pone a nevar hasta que se muere el general de turno, ¿no? Lo que sí que es cierto, y esto se ha visto, es que los generales están en primera línea, han muerto ya 2 por disparo francotirador. O sea, los generales rusos no están en Moscú dando órdenes, sino están en primera línea y mueren como los soldados. Es decir, es un tipo de guerra que a mí me recuerda mucho en algunas cosas a la guerra mundial. O sea, siguen usando unos sistemas antiguos, vamos a decir, que no digo que no sean buenos o que no sean efectivos, pero vistos hoy, 80 años después, se ven un poco desfasados algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es el mismo sistema que los chinos. Los chinos también son un ejército de músculo, ¿no? De millones de tíos. Bueno, que en el fondo es el material más barato para ellos. Bueno, esto me recuerda a aquellas guerras medievales, ¿no? Que ya decían los reyes, los hombres, los soldados no importan, que son baratos, lo caro son las flechas y las lanzas. El material. Sí. No, a ver, claro, lo que pasa es que es como todo, en los ejércitos hay niveles. Claro, no es lo mismo un soldado de infantería que un tío que hace volar un avión, o va dentro de un tanque, o va en un submarino. O sea, son un tipo de soldados con una preparación técnica más elevada, ¿no? Entonces, perder un aviador, pues no es lo mismo que perder un soldado de infantería en términos de calidad, para entendernos, ¿eh? Y lo digo con todo el respeto a las vidas humanas, pero si lo quiero mirar técnicamente, perder aviadores no es lo mismo que perder soldados de infantería, por la parte técnica que requiere la preparación de un aviador, ¿no? Y entonces yo creo que en esto los rusos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial mandaban a frente a gente que no sabía leer ni escribir, eran totalmente analfabetos. O sea, aquel que supiese leer o escribir era un tío que ellos destinaban a lo mejor pues a servicios de inteligencia, como hemos comentado, o servicios de no sé, de cualquier cosa del mando, ¿no? Por decirlo así, pero no los ponían en primera línea, ni muchísimo menos, ni mucho menos. ¿Vale? Seguimos haciendo este análisis. Hemos hablado pues un poco de los servicios de inteligencia. Has hablado de la logística importante. Incluso Hitler ya en su libro decía que una guerra en 2 frentes no se puede ganar, no por las armas ni por los soldados, sino por la logística. Claro, no, y de hecho él nunca quiso una guerra de 2 frentes. Bueno, lo que pasa es que alguien se la montó, ¿no? Entonces, pero él tenía muy claro esto, como cuando hablan de que quería dominar el mundo. Claro, ves el mapa y cómo vas a dominar el mundo desde Alemania, eso es absurdo, y él esto lo tenía claro. Y esto te lo demuestra también el hecho que su gran táctica militar era el Blitzkrieg, porque él buscaba una guerra rápida, sobre todo hacia el este, más que hacia el oeste, ¿no? Pero no estaba preparado para una guerra de largo plazo ni para una guerra de conquista mundial, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, el ejército alemán, más de la mitad estaba tirado a caballos. Incluso hasta el final de la guerra hubo caballos en el ejército alemán y murieron millones de caballos. Que esto también es uno de aquellos datos sorprendentes, pero es verdad. Claro, tú cómo quieres conquistar el mundo con caballos en el año 39. Es un absurdo. No tenía tampoco bombarderos estratégicos pues de largo alcance. O sea que no era un ejército pensado para una toma mundial, para una guerra mundial, ni mucho menos. Otra cosa es que se la montasen, claro, eso es otra historia. Vamos a hablar de otra cuestión, porque, Felipe, me da mucho la sensación de que puede ocurrir errores que ya se han visto en el pasado, en la historia, ¿no? Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Tú quieres atacar una ciudad, quieres derrotar un país a través de sus preceptivas batallas, y te encuentras que lo que podía ser una victoria fácil de una batalla se convierte en un auténtico laberinto, en un auténtico infierno. Y me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió en Leningrado y más concretamente en Stalingrado. ¿No te da la sensación de que parece que va a suceder lo mismo, pero a la inversa? De que las grandes ciudades en ruinas
sirven más de refugio para estos comandos, estas unidades de asalto anticarro, anti-ejército convencional. Y no sé, me da la sensación de que se puede repetir lo que sucedió en Stalingrado, pero a la inversa. A ver, Leningrado y la actual San Petersburgo y Stalingrado son dos batallas diferentes. O sea, la primera, la de Leningrado, fue un cerco de 900 días en la cual los alemanes fueron bombardeando la ciudad, pero no entraron jamás en ella. O sea, fue diferente, ¿no? En Stalingrado sí, el sexto ejército de von Paulus entró a Stalingrado y llegó a ocupar más del 80% de la ciudad, Lo que pasa, claro, se encontraron con una resistencia enconada, además en invierno, por supuesto, que esto también es el otro factor que hay que tener en cuenta, también jugó, digamos, en contra de los alemanes. Son dos batallas diferentes. La batalla callejera yo creo que es la peor de todas, ¿no? Porque una cosa es estar en un bosque o estar en la montaña o al aire libre, y yo creo que es diferente, ¿no? Los tanques poco tienen que hacer en la ciudad, son presa fácil de los francotiradores y un tío con un bazooka. En el caso Berlín, por ejemplo, que fue la toma de ciudad por los rusos, piensa que les costó 600 tanques, se perdieron allá, y 200.000 hombres, que se hizo muy pronto la batalla de Berlín, O sea que, claro, la tomaron, sí, hombre, pero el coste fue, y alemanes creo que cayeron 60.000, es decir, que claro, cuando ves la cifra y la diferencia, dices, ¿pero esto qué es, no? Claro, los alemanes supieron defender Berlín, lo que pasa que el monstruoso ejército rojo que no paraba de traer tíos, aquello era imparable, ¿no? Por muchas ametralladoras y muchos Panzerfaust que tuvieses, ¿no? No recuerdo la cifra exacta, pero ya en el asalto final de las tropas soviéticas sobre Berlín, no sé si dispararon millones de proyectiles, algo impresionante. No conozco la cifra, pero no me sorprende. O sea, los rusos siempre han sido grandes genios, o yo diría muy buenos en artillería. La artillería rusa siempre es famosa, además colocado unas baterías de cañones que no sé, pues cientos de cañones, ¿no? Incluso miles en algunos casos, ¿no? Kilómetros y kilómetros de cañones bombardeando continuamente. Aparte de los Katyuska, los órganos de Stalin. Quiere decir que en esto los rusos nos andan con chiquitas, ¿no? Y repito, no sé los obuses que cayeron sobre Berlín, pero que tú me digas que cayeron 2 millones, pues me lo puedo creer, ¿no? Lo que fue una batalla terrible. Entonces la de Stalingrado fue exactamente igual, sumándole el frío, porque en caso de Berlín no hubo nieve, fue prácticamente en abril, ¿no? Abril-mayo. Claro, ahí los tanques, no tienen nada que hacer, o sea, son presa fácil. ¿Qué te queda? Pues la toma, digamos, casa a casa de infantería. Y sí, y un cierto bombardeo de aviones, si tú quieres, o de artillería, de algunas zonas que no has ocupado y que te interesa machacar para acabar ocupando. Pero ya está. Entonces, en el caso de Kiev o en el caso de ciudades de Ucrania, claro, se encuentran con una ciudad. La ciudad es un laberinto, es decir, la ciudad se presta a la defensa. Esto es un poco como en el caso de Normandía, con el bocage normando, o bien en Montecassino, ¿no? Que fue una batalla terrorífica también, de defensa, fue horroroso. Entonces, por ejemplo, Montecassino, aquí hablamos de que se llevan 2 semanas, pero Montecassino tuvieron 5 meses, los aliados parados en las faldas del monasterio, sin poder tomarlo, ¿no? Después de un bombardeo brutal como nunca se ha visto en la historia, sobre un solo edificio, que además era del Vaticano, que es un país neutral, ¿entiendes? O sea que, hablar de tiempo, entiendo que se hace una planificación, y entiendo que los estrategas militares pues dicen, esto hay que tomarlo en 7 días, ¿no? O como máximo, 10 como máximo. O sea, hay planes, pero claro, el plan puede verse trastocado por situaciones que no te esperas, ¿no? Claro, el hecho que los países occidentales estén enviando armas a Ucrania, pues esto hace que la guerra se convierta en algo bastante más serio, ¿no? Mucho más serio. ¿Puede suceder, Felipe, como en la Segunda Guerra Mundial, en el frente ruso, de que hayan destituciones de generales? Y lo digo por el bando ruso. De hecho, Putin ya ha sacado de en medio alguno, Es decir que, claro, esto forma parte de lo militar, ¿no? Cuando hay un incompetente o alguien que no ha hecho su trabajo o que no ha sido lo suficientemente duro, digamos, pues se le saca de en medio, ¿no? Se le destituye y ya está. Es decir que esto no te sorprenda, ¿no? Por parte de Putin. No te sorprenda, o sea, puede suceder perfectamente, de hecho ha sucedido, repito. Vamos a analizar otro aspecto que está muy de actualidad. Es el tema de las guerras de guerrillas en estas ciudades devastadas, que no queda nada en pie, y que hay unos personajes muy adiestrados, expertos en lo que podríamos decir en tácticas para, a través de fusiles de precisión, es decir, francotiradores, pues eliminar al enemigo. Y quiero dar un dato
de la muerte de Andrei Zhukhovsky, que es mayor general del ejército ruso, que bueno, ha traído un poco las leyendas que después ya hablaremos de dos héroes francotiradores rusos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, parece ser que un francotirador ha eliminado a un general ruso a 1,5 kilómetros de distancia. Felipe. Sí, es verdad. Es decir, bueno, de hecho ya van dos generales. El otro no es el nombre, pero igual, por un francotirador. El francotirador es alguien que puede hacer un trabajo muy importante, ¿no? Que es eliminar mandos. Porque el francotirador no dispara a un soldado, para entendernos. O sea, él cuando hace un disparo es un disparo de calidad, no de cantidad. Uh-huh. Y va pues a eliminar oficiales y mandos superiores. Si no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces los rusos efectivamente pues hubo francotiradores brillantes, como fue el caso de Emily Zaitsev en Stalingrado precisamente. Y luego incluso mujeres también que fueron francotiradoras. También hubo alemanes muy buenos, pero el francotirador a ver, puede actuar también en campo, por supuesto, pero en la ciudad, claro, tiene más capacidad de escondite, ¿no? Y de poder escabullirse en un momento determinado, porque generalmente el francotirador trabaja solo, o sea, no está al margen del resto de soldados. O sea, es un trabajo, digamos, solitario. Y la ciudad se presta brillantemente a que él tenga todo tipo de facilidades para hacer su labor. Entonces, claro, Kiev, Mariupol, todas estas ciudades pueden, Kharkov, por ejemplo, pueden convertirse en auténticos avisperos, ¿no? De hecho, yo creo que, y aquí está hablando de algunas unidades irregulares, ¿no? Por parte de los rusos y por parte de los ucranianos, para atacar a unos y a otros. Esto pasó cuando hubo el levantamiento de Varsovia, en el 44, en verano del 44, en agosto, ya los alemanes utilizaron dos regimientos de estos infames, que los miembros eran todos pues asesinos y tíos que estaban en la cárcel y delincuentes, ¿no? Que fue la brigada Kaminsky y la brigada Dirlewanger, ¿no? Estos tíos estaban especializados en lucha callejera, pero una cosa horrorosa. Y bueno, ahí hicieron unos ataques terroríficos sobre los polacos, ¿no? Los ejércitos de liberación polaco. Es decir, por eso te digo que la guerra, la batalla en la ciudad es la peor que hay, de largo, ¿no? De largo, porque es que no son casa por casa, piso por piso. Claro, es terrorífico, ¿no? Es terrorífico. Todos los rusos, esto lo saben bien, supongo que los ucranianos también, y yo creo que será, digamos, de los momentos más duros para los rusos en este caso, ¿no? Recordemos un poco, Felipe, no nos movemos de aquellas tierras, fíjate lo que son las cosas. De aquella guerra de invierno, cuando la URSS decide invadir Finlandia, por sorpresa de todo el mundo, y se encuentran con una resistencia de los soldados finlandeses tremenda. Y ya que hablamos de francotiradores, había un francotirador finlandés que ya le llamaban la muerte blanca, ¿no? Que, bueno, pues este hombre desfigurado aniquiló a 700 soviéticos y tenía, bueno, hasta las narices a Joseph Stalin diciendo, eliminad a este, porque una persona sola diezmaba y como bien dices tú, no a soldados de infantería raso, sino buscaba a mandos medios y altos, que son los que dan las órdenes. Claro. Sí. No, efectivamente, no recuerdo el nombre del, pero efectivamente sí sé de quién hablas. ¿Sabes qué pasa? Que el francotirador, como en este caso el finlandés, o los rusos, o los alemanes, crean una sensación de terror, ¿sabes? Claro, el francotirador, ¿cuándo te va a disparar? Tú a lo mejor estás tan tranquilo hablando con uno y recibes un disparo en la cabeza, porque no te disparan en la cabeza. Entonces se crea un clima de tensión terrible y hace que la gente, pues no haga las cosas bien hechas. Por ejemplo, pues están siempre pensando que el francotirador pues puede estar escondido en cualquier sitio. Y eso crea un malestar terrible. O sea, claro que Stalin quería eliminar a este tío, por supuesto. Y el caso de Emily Zaitsev en Stalingrado, 3/4 de lo mismo. Eliminó a muchísimos oficiales alemanes. Muchos. Fue un gran tirador, sin duda. Pero yo creo que la labor del francotirador es cualitativa. Por ejemplo, creo que fue en Afganistán que hubo un tirador inglés, un francotirador, que iban a justiciar a alguien en una plaza pública y a 2 kilómetros y algo le pegó un tiro en la cabeza al verdugo, Se quedaron todos asustados ahí en medio de la ejecución que quien murió fue el verdugo, ¿no? Es decir, es un trabajo de altísima calidad, y sobre todo hacia los mandos, claro. Sí, aquella pregunta que me decías de cómo se llamaba este soldado que le llamaban la muerte blanca, soldado finlandés en la guerra de invierno
del intento de Rusia, bueno, de la URSS de invadir Finlandia, era Simo Häyhä. Pero bueno, había otra persona que era una y hablo en femenino porque era una mujer, una francotiradora de altísima calidad que en este caso era de origen ucraniano y que luchaba pues en el bando del ejército soviético, como era Ludmila Palvilichenko, ¿no? Que esta mujer también aterrorizaba a las líneas alemanas en este caso. Sí. Por eso te digo que una labor del francotirador es una labor psicológica también. Claro, ¿dónde está? Porque tú en un ataque puedes venir al enemigo y te defiendes o no, lo que sea. Pero el francotirador, ¿dónde está? ¿En qué momento va a actuar? ¿A quién disparará? ¿Me explico? Es decir, claro, y cuando hay varios casos alrededor tuyo de tíos que han caído por el francotirador, imagínate tú qué tensión tienes, ¿no? O sea, no te sientes seguro en ningún sitio, ¿entiendes? O sea, que hay una labor de psicología muy importante en el francotirador, que causa al enemigo una desazón y una incapacidad a veces terrible. Y tanto. Bueno, de hecho, Ludmila Palvilichenko, fue la primera rusa invitada a visitar la Casa Blanca en el mandato de Franklin, si no recuerdo mal, Delano Roosevelt, ¿no? Que fue, pues la primera mujer soviética en ser invitada a Estados Unidos por sus méritos militares. Debía ser sigilosa, y después, cuando están tantas horas en una posición fija, supongo Felipe, con aquel frío, el raso de la noche, esperando el momento preciso para actuar, debe ser gente con un control mental, si hablamos de psicología, de un autocontrol extremo, ¿no? No, y de una frialdad brutal. Y claro, están además camuflados, llevan aquellos trajes especiales o se ponen ramas y se disfrazan, claro, se mimetizan, ¿no?, con el paisaje. Esta es la idea del francotirador, claro. Y sobre todo muy importante es que trabajan solos, es una unidad especial, francotiradores. Son tíos diferentes, es gente diferente y que tiene una labor de alta calidad. Por eso repito que ellos no disparan, ellos no están en una trinchera disparando a los soldados que avanzan. No les interesa esto. Ellos quieren desmontar la línea de mando. Y si el mando, se ve afectado o incluso llega a desaparecer, esto puede crear una cierta confusión y cierto caos en las tropas atacantes. Claro. Cuando hablabas de este francotirador ruso, héroe en la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado por el bando soviético, era Vasily Grigonevich, ¿no? Que aparte, por datos, fue autor de 242 muertes, al menos registradas y de forma a nivel de catalogación oficial, de soldados, pero sobre todo de oficiales de las Fuerzas Armadas alemanas, en esa dura y cruel batalla como fue la de Stalingrado, ¿no? Exacto, sí, fue terrible. De hecho, yo tuve ocasión de conocer a un técnico alemán en los años 60 que le faltaba un ojo, un brazo, parte de la pierna, que el tío salió en el último avión que salió de Stalingrado, ya a principios del 43, el último Junker que salió de Stalingrado con los últimos heridos, y luego se cerró la bolsa, digamos. Y este fue herido muy mal dentro de un tanque, precisamente. O sea, le pegaron un pepinazo al tanque, murió la tripulación excepto él, pudo salir o lo sacaron, no lo sé, y el tío sobrevivió a la guerra, y era un ingeniero. Y este lo decía, fue una batalla terrorífica, claro, es que no sabías dónde estaba la gente, no había un enemigo claro, ¿no? Y luego los francotiradores, claro. Es curioso aquellos soldados, ¿no?, que intentaban escaparse ya de ese Stalingrado que se estaba cerrando la pinza, pero allí hubo un error táctico, ¿no? Los flancos no estaban protegidos por fuerzas de la Wehrmacht alemana, sino que eran por combinados de países aliados. Sí, rumanos, italianos, sí, estos se vienen abajo enseguida, y esto ya provocó que los rusos avanzasen. Yo creo que el error máximo viene por no haber rodeado Stalingrado y continuar hacia los Urales. Stalingrado, desde el punto de vista militar, tenía un valor relativo, ¿no? Era más un tema de Stalingrado, la ciudad de Stalin, que otra cosa, ¿no? Era casi como una cosa de honor, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que eso fue un error. Ellos tenían que haber rodeado Stalingrado. Si tú quieres, pues dejar la guarnición de Stalingrado ahí abandonada o por lo menos asediada y ya está. No meterse en la batalla y continuar hacia los Urales, que era el objetivo, y ahí tomar las zonas petrolíferas, etcétera.
Bueno, de hecho es lo que hicieron prácticamente en todas las ciudades rusas, ¿no? Kiev, así la rodearon y prácticamente todas. Sí, sí, bueno, en Kiev hubo una buena batalla también, ¿eh? Y en Kharkov también, o sea que... pero bueno, hay veces que hay que tomar la ciudad por razones que sean, ¿no? Yo creo que en el caso de Stalingrado, que sí que había una fábrica de tanques, que era Octubre Rojo, la fábrica de Octubre Rojo, podía ser un valor, pero claro, tomar la ciudad, ¿para qué la quieres? Rodéala, sigue adelante, deja la guarnición totalmente aislada, hasta que un día se rinden, ¿no? O no, pero los dejas allí y tú continúas. Yo creo que aquí fue un error de von Paulus y su sexto ejército, que era un ejército muy potente, ¿no? Pero que se vino abajo y claro, y ahí perdió todo su poder, ¿no? Claro. Si hablamos, bueno, ya que estamos, y en la recta final de esta interesante entrevista, análisis geomilitar histórico bélico, Felipe, ahora, bueno, es noticia, ¿no? Ha ido podríamos decir, el mejor francotirador registrado de estos tiempos contemporáneos, conocido sobre el nombre de Wally, y se ha ido a luchar por el bando ucraniano. Este hombre, ya en estas guerras pasadas, si no es, creo que es en Irak y así, ya le temían los enemigos, ¿no? Porque llegó incluso un día a eliminar a 70 soldados del bando contrario. O sea, este hombre es un hombre de tiro preciso, y nunca mejor dicho. Sí, yo creo que no se debe anunciar estas cosas. El tío tiene que actuar. Yo entiendo que lo ha hecho hasta cierto punto para crear malestar entre los rusos, ¿no? Que viene este tío. Pero yo creo que un francotirador tiene que ser anónimo, ¿no? En este aspecto. Luego, después de la batalla, puedes hablar de él si quieres. Pero yo creo que no sé, creo que levanta expectativas. Sin duda tiene un historial en este aspecto muy bueno. Pero yo creo que no había que haberlo dicho esto, sino simplemente que el tío actuase y un día, pues a lo mejor los rusos descubren que es el francotirador y tal, y eso crea mucho más lío. Pero bueno, supongo que lo han utilizado también propagandísticamente, ¿no? Estamos viendo, bueno, incluso como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como las tácticas de información y desinformación, por un bando y el otro, pues tienen sus unidades especializadas, incluso. Aquí hay que añadirle a esta guerra híbrida, ¿no? De ataques cibernéticos a gran escala. Bien, sí, claro. Esas son novedades que, claro, no existían en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto cambia un poco el escenario. Pero no te engañes. Al final hay que tomarlo a sangre y fuego los sitios, con infantería. A mí que tú me revientes la línea de las webs y todo este rollo, entiéndeme, esto, hombre, pues me molesta, me resulta un incordio, pero la batalla se gana sobre el terreno, sobre el terreno. Esto sigue siendo así. Y tú, como profesor y experto en el mundo empresarial y económico, ¿crees que hay algún paralelismo entre la Segunda Guerra Mundial y este evento, ¿no? Este triste evento que estamos viviendo en pleno siglo XXI, en el año 2022? Que a veces, fíjate lo que es curioso, que hace unos años, en el paralelo 30-33, sucede la primavera árabe. Al tiempo, en el paralelo 40, nos vamos un paralelo más arriba, aparece este innombrable sujeto microscópico, y el primer campo de batalla se gesta en el paralelo 40. Y ahora, en el paralelo 50, patapam, guerra en Ucrania. Bueno, no sé si esto tiene algún tipo de razón de ser, ¿no? O aún, no sé, no lo sé. Te lo digo porque es que aquí hay uno que siempre se fija en lo infijable, ¿no? Es decir, ¿hay alguna correlación en eventos, en fechas y tal? No sé, coincidencias o no, casualidad o causalidad, pero es así. Hay numerología, ¿no? Luego está el 22 del 2 del 22, que es cuando Rusia entra en Ucrania, ¿no? ¿Eso tiene algún paralelismo numerológico? No lo sé. Supongo que los que son numerólogos y les gusta esto igual encuentran algún tipo de explicación. Sí que es casualidad, claro. El desembarco de Normandía fue a las 6 de la mañana del día 6 del sexto mes, 666. ¿Tiene algo que ver? Y era el día D, que es desembarco, diablo, devil, demonio. ¿Qué es?
Explícamelo. ¿Hay paralelismos? No lo sé. Con respecto a la empresa, hombre, las batallas siempre son una forma de estudio, algo a estudiar, correlacionar y correlacionar otros. A ver, el campo de batalla nuestro en las empresas es el mercado, ¿no? Y en el mercado tengo mis enemigos, son los competidores. Más que enemigos es competencia, no son enemigos en el sentido militar de la palabra. Hay tácticas, hay estrategias, hay productos. Pero este ahogo económico que se está gestando sobre Rusia, ¿cómo lo ves? ¿Es efectivo hasta cierto punto o no es efectivo? ¿O esto puede generar, pues, no sé, un efecto rebote? Que incluso aquí nos hemos dado cuenta de una cosa, ¿no? Que siempre ya se habla que, bueno, que nos vamos directamente hacia el dinero digital, ¿no? Que el dinero metálico, esto ya tiene los días contados. Pero en casos de guerra, el dinero digital, vas a sacar dinero del cajero y naranjas de la China. Que es un dicho, ¿cómo lo ves esto? A ver, hacía falta. El sistema quería una guerra. Hemos pasado el virus chino, ahora es la guerra. Fíjate que el virus ha desaparecido. Claro, la guerra va a cambiar muchas cosas y además se va a aprovechar para cambiarlas. Esto no tengo ninguna duda. ¿Rusia se verá afectada? Sin duda tendrá algún efecto, claro. El hecho que hayan congelado cuentas corrientes de estos oligarcas, que ya me gustaría saber quiénes son estos tíos, exactamente. Esto está trayendo una serie de daños, vamos a decir, pero Rusia puede ser una autarquía perfectamente. Rusia tiene de todo. Pero ¿tú has visto el mapa lo grande que es Rusia? Bueno, es el único país del mundo que cuando se pone el sol por un extremo sale por el otro, ¿no? Pero es que además va desde el Pacífico, Vladivostok, hasta el Báltico, si tú quieres, ¿no? Prácticamente. Es decir, coño, ahí hay de todo. Tienes todos los recursos que te dé la gana. O sea, ellos pueden ser totalmente autosuficientes. Ellos no necesitan a nadie. Seremos nosotros que necesitamos el gas de ellos y el petróleo y muchas cosas. ¿Me explico? Pero ellos... Es una paradoja, ¿no? Que cortes, bueno, pues líneas de financiación o económicas, pero que sigas comprando pues materias primas. Esto parece como la paradoja de Fermi. Sí, exacto. Pero es así. Estamos tan interconectados en estas cosas que unos dependemos de otros para unas cosas y para otras, claro, por supuesto. Rusia puede hacer el trueque. Imagínate por un momento, con el trueque ya no hay dinero de ningún tipo, hay objetos, hay productos, pero no hay dinero, no hay bancos. ¿Para qué quiero bancos si hago trueque? Rusia puede darme a mi trigo y puede darme pues mucha materia prima a cambio de otras cosas. Te recuerdo además que Rusia tiene una cantidad de oro espectacular, como China. Y con el oro todavía se puede hacer muchas cosas. No comérselo, pero sí por lo menos puedes buscar aliados. Bueno, ahí los famosos, ¿no? Esto lo vi en un documental, el famoso oro que había en España, en el Banco de España, que cuando hubo la guerra civil se llevó a Rusia y allí, pues bueno, allí se quedó. Ahí se quedó. Y eso ya pues desmontó nuestra capacidad, digamos, de aguante. Como Ábalos, que también entregó oro, por ejemplo. Es decir, estamos en un momento que Rusia por sí misma puede subsistir. O sea, no necesita para nada nosotros, para nada. Así de claro. Guerras del pasado, guerras del presente, ¿cómo serán las guerras del futuro? No hay manera de erradicar, ¿eh? Siempre pienso en estos tiempos, oye, qué bien que vivimos aquellos felices años 80, años 90, que, bueno, prácticamente entre comillas, no pasaba nada y que se respiraba más felicidad. Bueno, alguien quiere que seamos infelices. Y cuando digo felicidad no lo digo en plan ñoño, en plan cursi, sino el ser feliz, simplemente pues tener un trabajo, tener una familia, tener una serie de cosas y vivir y ya está, ya está. Eso hay alguien que no quiere que esto sea así. Y va a hacer todo lo posible, y lo está haciendo, para que esto no sea así, que estemos todo el día en tensión, con miedo, asustados, que no pensemos en un futuro, que no hagamos nada para el futuro, que vivamos el rabioso presente. Sí, hombre, esto está muy bien pensado. De hecho, ya se hablaba que iba a trascender la humanidad de la tercera a la quinta dimensión, excepto si había una bajada de vibración planetaria. Pues imagínate cómo estamos y lo que puede suceder. Y un hecho es el insomnio galopante que está sufriendo muchas personas que no acaban de entender el porqué. Ahí lo dejo. Profesor Felipe Botalla, muchas gracias por este análisis de estas guerras relámpago de la Segunda Guerra Mundial con esta actual, más que nada, pues bueno, para saber en qué nos movemos y en qué contexto suceden las cosas. Claro. No, te lo agradezco mucho, de verdad. Muy bien, gracias, de verdad. Y amigos y amigas, como siempre, de lo tratado aquí, por encima de todo, ya lo sabéis, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.